Hola, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Carmen. Buenas Bueno, tardes, Daniel. como ves, buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Carmen. Bueno, sabrás para qué te hemos invitado en nuestra sección de un cuarto propio. Bienvenido a mi programa y en este caso al de Tomás también, porque solemos hablar de un libro una vez al mes, ¿verdad? Y bueno, teníamos ganas de leer una novela tuya, poderla comentar aquí para todo el mundo a través del canal de YouTube, de Radio Comillas. Y bueno, qué mejor ocasión que teniéndote tan cerca como te tenemos, pues pudieras participar. Bueno, pues estupendo, me parece muy bien. Cuando queráis, después estoy a contestaros en lo que pueda. De todas las novelas que tienes publicadas, hemos decidido hablar de Comillas 4059. Esta novela, bueno, para las personas que no la conozcan, está editada en el 2014, ya han pasado 7 años, va a hacer 7 años en este verano, y tiene una edición muy cuidada, aunque sí que en esta última lectura que la he hecho he descubierto pequeñas cositas, ¿no? De pequeños errores que, bueno, quiero dar a entender que el final de la novela fue como un parto para ti, ¿verdad, Daniel? Sí, fue como un parto, sí. Sí, además me pilló en el hospital, no precisamente pariendo, pero sí fue como un parto. Tienes razón, sí. Sí, fue a raíz de problemas que tuve con órganos internos. Bien, bueno, pues yo lo que quería empezar a hablar de esta novela es que está como muy esquematizada, tiene 3 partes, y yo me he dado cuenta que la primera parte tiene 10 capítulos, la segunda 12, y la última parte, en 2 capítulos, acabas el libro. Esa No. rapidez. Bueno, pues en la primera parte se desarrolla los principales argumentos que se van explicitando en la segunda parte, y la tercera, bueno, pues es un fin, un encaje de bolillos, porque todos los personajes que aparecen en estos 22 primeros capítulos iniciales, bueno, pues en 2 de ellos tienen que contar la vida, hablar de su vida durante el año 40, el año 57, el año 50, durante 20 años. La primera parte de la novela habla también de los inicios de 1900. Bueno, es un juego literario que quise hacer de esta forma tan curiosa. Tú has hablado de encaje de bolillos y sí, yo me he dado cuenta que, bueno, lo he leído, sabes que he leído esta novela muchas veces, ¿no? Y que tiene, desde el primer día que la leí, dije que tenía varias capas de lectura, se podía leer con diferentes visiones, ¿no? Yo de todas las que puede tener me he quedado esta vez con el tinte policíaco que tiene la novela, o podría tener la novela, aunque no lo es, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión. La novela efectivamente se editó en el 2014, tiene su propia historia después de haber sido escrita, y he oído algunas varias versiones sobre el carácter policíaco de la novela. Para mí, partiendo de la idea de que el escritor finaliza su trabajo cuando llega la obra al lector, y es el lector el que tiene que definir, pensar, creer, opinar, suponer qué es esa novela. Bueno, pues si tú supones que es, crees o opinas que es policíaca, bueno, a mí me parece muy bien, pero desde luego no lo es. Que según mi criterio. ¿Por qué? Porque yo he utilizado métodos de una novela negra, una novela policíaca, como una herramienta para desarrollar las ideas que yo quería desarrollar. Y bueno, pues podía haber utilizado métodos de novelas, por ejemplo,
aquellas que se escribían picarescas, sí, si hubiera sido otra conexión histórica la que hubiera utilizado. Como estamos hablando de una época, se habla en la novela de una época de guerras y entreguerras, en la cual nada estaba claro, ni en el principio, ni creo que hasta el final, y cuenta la historia de un maquis que nace, por eso se llama comillas, porque el maquis este tenía una cierta fijación por esconderse en esta zona de comillas, estoy hablando de comillas. Bueno, pues no digo más que lo que he comentado, utilizo métodos de novela policíaca, pero no considero que sea una novela policíaca. Tú hablas de que tiene tres lecturas, yo he querido darle una lectura política, he querido darle una lectura histórica y he querido darle una lectura poética. Con la lectura poética me gustaría leeros un párrafo que me parece precioso y tiene ese tinte poético del que nos hablas, ¿no? Comienza así. Domingo tenía una resolución tomada. Creía que las razones para continuar con vida eran solo los rescoldos de un fuego mal apagado, y había decidido suicidarse. Se le ocurrió que pronto dejaría descansar a su esposa de los agobios de cuidarle de la enfermedad. También pensó que cuando estuviera muerto no tendría que soportar más ni a los suegros ni a la cuñada. Mientras echaba las últimas migas de pan a los pájaros, escuchó la llamada de su mujer, que le había preparado la medicina. Regresó al balcón con un vaso en la mano. Abajo los gorriones ya no estaban. Les envidió el derecho a decidir el momento y el rumbo del vuelo. Añoró la libertad que él y otros muchos habían perdido por causa de la guerra civil y buscó en el jardín los colores de una vieja bandera. Encontró a los dos primeros entre las ramas del limonero, aún con frutos sin recoger, y en las pequeñas piedras rojas que ceñían la tierra en los parterres con flores. Bebió un pequeño sorbo del agua en el medicamento disuelto. Después de un instante de duda, vertió desde el mirador el resto del contenido del vaso. El líquido al caer trazó en el aire una fina columna de segmentos distantes. Domingo sonreía. Su bandera se completaba. Las gotas chocaban violentas contra el suelo y salpicaban los pétalos morados caídos al pie de las espinas de un rosal. Poético. Sí, esa ha sido la idea que tuve al escribirlo. Domingo es un personaje que es el central de la novela y en la época de referencia en el párrafo, Domingo es un hombre enfermo, un hombre derrotado, un hombre que sabe que le quedan unos años muy malos de vida porque tiene el hígado destrozado, porque es alcohólico, porque se dio a la bebida a consecuencia de sus experiencias en la guerra civil y no quiere molestar más a su familia, a su mujer que su familia, hasta que culmine una venganza que es el eje de la novela. Es el eje de la novela que además nos va llevando por distintos parajes a lo largo de la geografía europea y bueno, pues con una variedad de personajes importante. Los paisajes de la novela, la geografía de la novela, bueno, pues es Francia, dos partes de Francia, una al sur, los Pirineos que lindan con Cataluña, también los Pirineos que lindan, bueno, el País Vasco francés, España centrada en comillas, que es donde se refugia Domingo acabada la guerra, empezada la guerra mundial en Francia, que es donde vive, porque Domingo es pianista, trabaja en la Ópera de París. Siendo republicano, no vive la guerra civil en España porque puede estar fuera a salvo, pero ese a salvo no le impide
tener dolor por lo que las noticias que recorren los periódicos y las radios de aquel tiempo, y bueno, como dije anteriormente, se alcoholiza. Tiene que regresar a España, al único sitio donde puede vivir, la única casa que le queda libre porque las demás se perdieron en la guerra, que es la casa de su mujer, que está en comillas. Por eso antaño la otra referencia que hacías, Carmen, de que quería dejar libre a su mujer y se llevaba mal con la familia, vivía en la casa de esa familia. Bueno, en Domingo vuelve a España cuando los alemanes irrumpen en Francia, conquistan la parte norte de Francia. Es una época de espías, es una época de traiciones, es una época, me ha torcido un poco es una época en la cual tienen que intervenir personajes que intervinieron en la guerra civil, países como son Alemania, como son Rusia. Otro personaje conocido de Domingo es un francés que sigue los dictados estalinistas. Estamos hablando de los años 30, los años 40, y viaja por Francia, por España y por Rusia. En todo ese entramado de historias entre los personajes, con la política de fondo y encima de la mesa continuamente, ¿no? Es como hacer un puzzle. Escribir esta novela ha sido complicado ir encajando todas las piezas. Sí, ha sido. Es una novela que recorre muchos espacios geográficos, recorre muchos años, un periodo largo de la historia de los personajes, recorre épocas políticas distintas, habla de democracia, habla de dictadura, recorre situaciones personales de riqueza, situaciones personales de mucha pobreza. Es como la vida. La vida de un personaje, de cualquiera de nosotros, bueno, pues eso que se dice, que nunca sabes que de esta agua vas a beber o que la vida da muchas vueltas, ¿no? Cualquiera de nosotros, menos tú, me refiero a Tomás y a mí, que somos ya mayores, pues hemos vivido muchas cosas, muchas circunstancias. Si yo tuviera que escribir la vida de Tomás, habría algún sitio en el cual, me refiero geográficamente, algún momento político en el cual coincidiríamos, aunque no nos hubiéramos conocido. Pero sí que tendríamos algunas referencias comunes. Y en el caso de todos los personajes que se utilizan en la novela, más que un puzzle, es el encaje de historias paralelas. Hay un personaje que bueno, viene a representar aquella parte del espionaje en contra de Franco, que estaba llevado por la Inglaterra. Es un personaje curioso porque, siendo comunista, se encuentra con que Stalin era enemigo de Hitler y amigo de Hitler en un intervalo de 15 días. De tal forma que en Francia en este momento nos encontramos con que el Partido Comunista francés no sabe si seguir a Hitler o si seguir a Stalin, las órdenes de Stalin, o incumplir las órdenes de Stalin. En un ambiente en el cual el stalinismo y el comunismo prácticamente eran una religión. En una religión en la cual había que tener fe absoluta. Bueno, se desarrollan vivencias de gente que vive en un sitio que está alejado muchos kilómetros, cientos de kilómetros, pero el espacio histórico es el mismo. Y tengo que comentar que todo lo que estás diciendo de esta novela
está plasmado en 194 páginas. Sí. Es una forma de escribir la tuya que condensa, que no te andas por las ramas. No podías haber hecho una novela metiendo muchísima literatura, muchísimas descripciones, muchísimos datos históricos y haber hecho la típica novela de 300, 500 o 600 páginas contando lo mismo, pero tú tienes una forma de escribir que no te puede saltar un párrafo, porque en ese párrafo hay muchos datos. Yo procuro eso que se puede mencionar como poner paja. Procuro no poner ninguna. Por otra parte, en esta novela estará escrita desde un punto de vista que conoce a los personajes a medida de sus realidades, de las cosas que van sufriendo o que van haciendo. En general, mi historia, mi forma de concebir la literatura no requiere una gran precisión, requiere una gran precisión, pero no requiere una gran extensión en la descripción de los personajes, porque han de ser ellos quienes se definan, ni tampoco de los espacios geográficos. Creo que con dar 2 o 3, 4 o 5, las que sean necesarias, pero pocas sucintas, notas de la geografía, del ambiente, sería o es lo necesario. No me gusta la literatura antigua, decimonónica, en el cual tiene que describir una montaña, un río, una playa. ¿Por qué? Porque en aquella época la gente de montaña a lo mejor no conocía lo que era una playa, o la gente de playa no conocía lo que era una montaña. Pero ahora cualquiera, en cualquier sitio del mundo mundial, bueno, con las películas y los medios electrónicos que hay a nuestra disposición, puede saber cuál es la geografía de Guinea-Papau, por ejemplo, ¿no? No hace falta hacer novelas de tipo Salgaris, pues, expresando cuál es la densidad que hay en la selva cuando todo el mundo ya conoce lo que puede ser la angustia de vivir entre follaje. Una de las cosas que tenía yo por aquí anotadas era que efectivamente no, las descripciones de los personajes son mínimas, porque en realidad lo que nos importa de esos personajes es lo que piensan, lo que sienten y sí, pero eso lo tienen que demostrar con sus acciones, sus acciones propias y con sus omisiones. Es mi forma de escribir en esta novela, de desarrollar los personajes. Dentro de ese párrafo que hemos leído, que tenía esa connotación poética, siempre dejas claro el tinte político, ¿no? La forma de mostrar la ideología de esos personajes, pero de una forma muy bonita. Y he elegido otro párrafo en el que la descripción que haces del entorno y de lo que les pasa, lo que sucede en los personajes, es como si estuviéramos viendo una película. Es como si estuviera la cámara rodando esa película y moviéndose entre unos grupos y otros, ¿no? Voy a leeroslo. Los niños en la farola también veían la parte opuesta de la plaza, la que subía en cuesta a la carretera. La perspectiva era diferente. En el teatro de las gentes del pueblo vestían pobre y curioseaban la boda. Algunos permanecían en silencio, otros murmuraban para sus adentros y muchos tenían gesto huraño y mirada de desprecio. Los hombres se cubrían con boina y las mujeres llevaban el pelo recogido en un moño bajo el pañuelo. Pocos sabían leer. Casi ninguno hacer cuentas, pero todos imaginaban el coste de una boda a la que ninguno había sido invitado. Para finalizar la representación, las escenas en la plaza se sucedieron rápidas. Los recién casados subieron a un automóvil para ir al convite nupcial. La madrina y su esposo encabezaron a pie la comitiva que siguió a los novios. Un concejal entretenía al padrino de boda cuando a su lado pasó Mercedes del brazo de un viejo con sombrero de copa.
Enrique miró con celos a su prima, que sonreía con picardía a Tasio Zavala, mientras el militar le besaba la mano. Los espectadores bajaron de la farola. Uno iba descalzo, el otro con alpargatas. Un señor gordo le repartió una limosna. El niño descalzo tardó en aceptar las monedas que le tocaron y después se las regaló a su compañero. Tasio comprendió los sentimientos del rebelde y acercándose a él le revolvió el pelo en señal de afecto. Enrique se molestó con el orgullo del pobre. Cada uno de los dos hombres intuyó lo que pensaba el otro. Al salir de la plaza se miraron desafiantes. Este texto, estos párrafos que acabo de leer, son descriptivos al máximo, con un esquema en las frases poderoso, y a la vez te va pasando como por todos. Es una forma de escribir que no es habitual. Es muy moderna. Bueno, los críticos literarios sois tú y Tomás. Es una escena en la cual yo presento a dos personajes que luego se van a enfrentar a lo largo de la novela. Esquemáticamente, uno de ellos tiene simpatías por una parte de la población y el otro tiene recelos por las posibles rebeldías que tenga la parte de esa población. Población que está representada por un niño que se niega a aceptar una limosna porque piensa que no tiene por qué ser limosnero, ni tiene por qué aceptar regalos y les tendría que ser un derecho suyo. Represento dos tipos de clases sociales, una clase social que está vestida como se vestía en aquella época las gentes del pueblo, y otra clase social que, digamos que es más ampulosa, más rica, más elevada, o que quiere estar más elevada. De ahí viene la representación también, o la imagen, o la existencia de una farola, en la cual se encaraman los niños, para verlo todo. La novela se llama, comillas, 4059, y esa escena se desarrolla, cualquiera que conozca Comillas podrá ver en la novela muchas escenas, muchas localidades, muchos espacios públicos de Comillas. En este caso, evidentemente, sería la salida de la iglesia al lado del ayuntamiento. En el momento, el ayuntamiento no le llaman al ayuntamiento viejo, pero en su momento fue el ayuntamiento que hubo. Esta es una pequeña explanada a la puerta de la iglesia, junto a los pórticos del ayuntamiento, y luego se eleva, esa superficie se eleva, esa plaza se eleva, crea como un anfiteatro que va a dar a una carretera. Los que están arriba ven lo que ocurre abajo, y los que están abajo no pueden ver lo que ocurre arriba. Y poniéndonos en el tiempo presente, está pasando lo mismo ahora. Los de abajo no les dejan ver lo que pasa arriba. Yo creo que en el tiempo presente no, los de abajo han dejado de considerarse de abajo, se consideran de medio o de arriba. Es como si en un espejo pusieras un pobre y ahora salía en un párrafo dicho, había un señor con sombrero de copa, ¿no? Bueno, pues imagínate, la situación actual para mí es el señor que va con boina, se pone delante de un espejo y la imagen que cree reflejada en el espejo es que tiene el sombrero de copa, ¿no? Uh-huh. Ahora la clase social de menos posibilidades económicas considera que tiene muchas posibilidades económicas. No lo sé. Es su forma de verlo. La forma de ver la mía es que hay una clase social, lleva unos años emergiendo, ya no sería la riqueza que había en el tiempo de... Esa escena está desarrollada un tiempo antes de la República, antes del año 31. Y yo creo que había ricos, muy ricos, excesivamente ricos, unos cuantos,
y ahora esos ricos, muy ricos, excesivamente ricos, son más ricos que lo que eran todavía antes. Las desigualdades sociales antaño eran muy grandes y ahora creo que son muy grandes también. Lo que pasa es que quizá antaño la gente quizá se resignaba, se rebelaba, y ahora mismo la gente o se resigna o desconoce, o quiere desconocer, o mejor dicho, se engaña. La gente no se revela, como hacía antes. Ese orgullo que demuestra el chaval que baja de la farola, no se ve, yo no lo veo habitualmente. Existe ese orgullo. Bueno, hay cosas que... esas ganas de pelear, esas ganas de pelearlo, ¿no? Bueno, quizás es que, sobre todo aquí en España, ha habido unas decepciones históricas constantes, ¿no? Que pueden llegar a una bulia, a un decir, bueno, pues no hay nada que hacer. No quiero entrar en una discusión política en términos actuales. Simplemente limitando la novela, quiero decir que aquella posibilidad de cambio que existía dejó de existir cuando la gente que se subía a la farola se quiso subir en un BMW. Y luego no tuvieran dinero para pagar ni la gasolina ni la rueda. Tomás. Bueno. Que estás ahí callado. Habla. Yo voy a empezar primero por alusiones. Decía Daniel que posiblemente nosotros, por ser mayores, podíamos sacar algunos temas más de discusión de la novela para comentar, ¿no? Algunos aspectos de ella. Bueno, pues sí, por ser tan mayor, pues a Daniel le tengo que decir que tuve la oportunidad en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, de reparar el coche, el Dauphin. Tuve la oportunidad y le puedo describir cómo era el motor, en fin. Me llamó la atención que hubiera elegido esa marca, que posiblemente es una marca francesa, y está muy bien elegida para la novela, ¿no? Acabáis de tocar un tema, pues, casi actual, ¿no? El tema político de las situaciones que estamos viviendo, que se están viviendo. Y hay una frase en la novela que a mí me llamó la atención, que me hizo detenerme para reflexionar un buen rato sobre ella, que dice así: en España circula el miedo, y el miedo es mercancía peligrosa. El miedo es veneno, y uno de los motores de la historia. Se lo dice Tasio Zavala a su amigo Txomin Ugarte. ¿Sigue habiendo hoy miedo en España? Sigue habiendo miedo en España. Es una pregunta difícil porque entronca con las preguntas que hacía Carmen ahora, ¿no? Para que exista miedo, tiene que existir conciencia de ese miedo, tiene que ser un miedo imbuido. Tasio Zavala, el personaje de la novela, es un militar republicano que avisa de la posible existencia de de la inminencia de un golpe de Estado. En aquel momento existía, durante los años republicanos, los pocos años republicanos, porque parece que fueron muchos, pero en realidad fueron del año 31 al año 36, sin guerra. Existía una unión militar española en la cual una serie de militares dirigidos o incitados por políticos de signo monárquico, querían de alguna forma enfrentar a la milicia, al ejército, con la sociedad, con la república. Era gente que utilizaban a los militares para, bueno, derrocar la república. También existía una
una agrupación de menor calado de militares republicanos. Estas dos sociedades o asociaciones conocían lo que podía ocurrir después, y eso ocurrió. Tanto uno como otro tenían miedo a lo que podía ocurrir, pero los periódicos de antaño, digo, no digo de ahora, digo de antaño, daban unas noticias falsas, exageradas, tendenciosas. Los boletines que existían dentro de las noticias a las cuales accedían los militares españoles también eran exageradas. De hecho, por ejemplo, existía un odio acerbo a los comunistas. Pero es que en España en aquel momento no había comunistas. O sea, el Partido Comunista Español era prácticamente inexistente. De hecho, empezó a haber comunistas cuando empezó la guerra. Ahora sigue habiendo periódicos, ahora sigue habiendo noticias falsas, ahora siguen existiendo exageraciones. Y bueno, esas exageraciones llegan a estresar a la gente, llegan a crear una inquietud que no dominan, llegan a crear miedo. Teniendo en cuenta que existe una diferencia enorme entre el miedo y el terror, porque el terror paraliza, pero el miedo no. El miedo obliga a solventar la situación. Se puede dar que, como ocurrió en aquel momento, que a partir de unas noticias falsas, de un convencimiento por noticias repetidas falsas, la gente quisiera actuar, porque tenía miedo al contrario, sin que eso contrario realmente existiera. Pero a su vez, como el contrario también tenía noticias falsas de la primera parte, pues también tenía miedo, con lo cual el enfrentamiento estaba alargado. Estaba alargado y estaba originado en las mentiras. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues una cosa para mí bastante parecido, ¿no? Cuando se habla de exageraciones, tal, os voy a contar una anécdota. Yo tuve una tía mía, ya fallecida, en su momento estuvo casada con un personaje del régimen anterior, el régimen franquista, tenía mucho dinero, no sé por qué, pero iba muchas veces a Suiza a buscar dinero a Suiza. Y yo, una época de mi vida la viví con ella, porque yo estudiaba ingeniería y me hacía falta un espacio muy grande para extender los planos. Ella tenía una casa enorme. Pasé unas temporadas largas viviendo con ella. En una de aquellas temporadas coincidió con unas elecciones generales en las cuales podía salir, al principio, o los socialistas o Suárez. Fue la época en la cual empezaron las televisiones en color. Ella no tenía televisión en color. Sí que la tenían personas de su nivel, las tenían toda la gente. Cuando digo nivel, me refiero evidentemente a nivel económico, ¿no? Yo le pregunté un día, le dije, tía, ¿por qué no te compras una televisión? Y me contestó muy creída en lo que decía, que no se iba a comprar una televisión, pues se la podían quitar los socialistas. Esa mujer tenía miedo. Esa mujer, pues evidentemente hubiera actuado de una forma, si hubiera podido, en contra en este caso, de los socialistas, que eran los que le iban a quitar la televisión. Bueno, no puedo decir que aquello fuera mentira, pero desea desarrollar la historia de España durante estos 40 años como para demostrar que los socialistas no iban a quitar ninguna televisión. En cualquier caso podían quitar algún canal de televisión, pero bueno, es otra cosa, eso no le afectaba a mi tía, ¿no? Yo he seleccionado dos personajes de la novela, pues eso, para que nos los presentes, para que hables un poco sobre ellos y bueno, yo te voy a decir quiénes son, pero luego si tú quieres destacar algún otro personaje, pues lo haces, ¿no? Yo me he centrado en seleccionar concretamente para que nos cuentes quiénes son y cómo son Tasio Zavala y Esteban Domoski. Muy bien. Bueno, Tasio Zavala, ya hemos hablado varias veces
ha salido una conversación varias veces. Pues es el prototipo de un militar republicano que es amigo del personaje principal de la novela, y que acaba mal, acaba fusilado en Asturias después de la retirada de las tropas republicanas de Torrelavega. Sabéis que hubo una especie de pacto, digamos que extraño, en Santoña entre los regimientos vascos, en la retirada ya de Euskadi, acabada esa campaña. Cuando empezó la campaña en Santander, bueno, defendían la zona de Santoña y bueno, se rindieron, pactaron con los italianos y de resultas pactaron con los franquistas, con la parte, los nacionalistas. Eso significó una ruptura de frente, una imposibilidad de mantener el frente en Cantabria. Hubo avances por los valles, siguiendo los valles, para llegar a la costa, de tal forma que los nacionales trataban de copar al ejército republicano. Tomaron Torrelavega y lo que quedó, aquellas tropas que se pudieron retirar, bueno, siguieron el camino a la costa. Hubo gente que demoró el avance de las tropas franquistas, y uno de ellos fue en la novela este señor Tasio Zabala. Es una figura que quiere representar dos cosas. Una de ellas, que no todos los vascos se rindieron, sino que continuaron la lucha. De hecho, hubo muchos vascos que cayeron en el frente de Asturias. Es un personaje precursor de aquello que mencionaba antes, de la parte vasca que colaboró con los aliados, con los ingleses, cuando ya empezó la guerra, los americanos, cuando empezó la guerra mundial, colaboró en el sentido del espionaje. De hecho, bueno, para no extenderme más, es un personaje que es amigo del central de la novela, de Domingo, mencioné antes que Domingo, que en realidad se llamaba Chomin, en la forma de llamar en Euskadi al Domingo. Bueno, es una forma de representar una España que sufrió palos por todos los lados, por ser nacionalista y por ser republicano. El otro personaje que me mencionas, bueno, pues es un polaco que llega a España a luchar con las brigadas internacionales, que se relaciona con el personaje central, con Chomin o con Domingo, porque este polaco es pianista. Domingo se menciona antes que era pianista, y este es violinista. Tiene una representación también en aquellas gentes que quisieron luchar contra el nazismo y perdieron dos guerras. Perdieron la guerra de España, en que las brigadas internacionales se tuvieron que retirar de España y luego se perdió la guerra. Pero algunos de ellos eran de muchas nacionalidades. Este era polaco, y cuando acabó la guerra de España, él no podía ir a Polonia, porque en Polonia había un régimen también dictatorial, como los que vinieron a luchar con la República, venían de Italia, no podían mover a Italia porque estaba el fascio. Los que pudieron ir eran aquellos que venían de Inglaterra o de Estados Unidos, que pudieron volver a Inglaterra o a Estados Unidos. Entonces este señor se queda refugiado en donde vivía en su momento el personaje de terror de la novela, que es Domingo. Ya he mencionado que Domingo pasó la guerra de España fuera de España. Regresó a España cuando entraron los alemanes. Bueno, pues tienen una relación entre los dos, una relación profesional. Empiezan a vivir una segunda vida laboral
recorriendo cafés, tocando el piano, tocando el violín. Pero cuando entran los alemanes en Francia, Domingo se ve obligado a retirarse, se ve obligado a entrar en España. Entra en España y ya me ha mencionado que va a vivir a comillas con una casa que es la única casa en la cual puede vivir. Otro personaje, el pianista, desaparece de la historia y vuelve a entrar por cumplir un encargo, una venganza, la venganza que hablamos del principio. Es el encargado de cumplir esa venganza. Representa, porque todo aquí todo es simbólico, hay muchos personajes que son simbólicos. Representa a aquellas personas que después de acabar la guerra mundial, cuando empezó el desarrollismo, comenzó Europa a levantarse, llegaron a tener puestos importantes, en este caso en la industria. Y se relacionó con los personajes principales que existían en su tiempo. Igual que el resto de las personas que tenían posibilidad de trabajar en fábricas, de tener condiciones laborales dignas, de poder comprarse una casa, un coche, un Dauphin, criar a los hijos, querer mandar a la universidad. Todo eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, durante unos años de bonanza, ¿no? Bueno, este personaje al final es el que realiza aquella venganza premeditada por su compañero, el pianista, el personaje central de la novela, Domingo. Por eso Carmen está todo muy enlazado, muy hecho al milímetro. Yo he visto... Pero sería más fácil, bajo el punto de vista de la escritura, sería más fácil que en vez de los 12, 10 y 2 capítulos que han mencionado al principio, hubiera sido mucho más amplio, se hubiera desarrollado mucho más. Pero nunca fue la idea. Sí, nunca fue la idea, porque tú querías hacer una novela histórica, pero no recrearte en cada momento histórico o en cada detalle o en cada batalla o en cada escena histórica, que podrías haberlo hecho por los conocimientos y por el trabajo que tiene detrás, ¿no? Pero hubiera sido un libro de historia, mejor o peor escrito, pero hubiera sido un libro de historia. Y no fue la intención. Cuando se escribe, no por esta novela, sino por otras obras, cuando escribes, de 100 hojas, en el fondo vas a utilizar 5, 6, 7, 8. Pero esas 5, 6, 7, 8 vienen de una síntesis de aquellas 90 que has tenido que echar. Joder, mejor que echar, que desechar. Dime, Tomás. Es una historia muy concentrada, muy condensada, que te llega, que te atrapa, y en este caso Daniel no le veo yo escribiendo una novela histórica al estilo de Julia Navarro, que te hubiera contado lo mismo, a lo mejor con menos interés, pero con 600 o 700 páginas. Claro. Yo ahí no entro. No le veo en ese papel. No le veo. No es tu estilo, desde luego. No, la verdad es que el estilo que tiene Daniel para escribir, bueno, pues gusta porque aprendes un montón de cosas y no puedes saltarte, lo he dicho antes, no puedes saltarte párrafos, no, o sea, no te conviene, porque algo te vas a perder fijo. No hay paja en el escrito, porque tampoco lo hay en el autor, ¿no? No puedes desperdiciar una palabra, un signo, un guiño, porque te está diciendo algo. De hecho, creo que es por la página 67 donde aparece la palabra violinista. Cuando aparece el violinista es mucho más adelante. En sí, el título primero de la novela se quiso llamar
historia triste de un violín, historia triste de violín, porque la separación entre el personaje central, entre Domingo y el Dubosky, se realiza en unos estudios fonográficos en París, cuando van a grabar una obra conjunta, ¿no? Y es una descripción que sí que me gusta, esa descripción que hice en la novela, que habla de el sentimiento que tenía Dubosky tocando el violín, porque representaba la rabia contenida de, bueno, lo que me parece que creo recordar que textualmente ponía de una generación perdida, ¿no? Los impulsos que murieron, bueno, sobre aquel desastre que ocurrió no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Luego, bajo la forma de escribir, bueno, pues yo intento ser sugerente. O sea, no, evidentemente no quiero dejar nada. Prefiero decir que es una botella que tiene líquido a decir que es leche. La leche ya la puede buscar la gente, ¿no? Es una forma de hacerlo. No pretendo en modo alguno ser profesor de nada, pero sí incitador para que la gente, si le interesa alguna parte de alguna de las historias que yo cuento, bueno, pues quien quiera el mismo, ¿no? Y saque sus propias conclusiones. Bueno, yo soy un visitante habitual, con frecuencia, del Monte Corona. Y a raíz de leer esta novela, pues a posterior, las veces que he visitado Monte Corona, me siento, primero yo lo veía el Monte Corona como un lugar encantador, mágico, ¿no? Pero a raíz de leer esta novela, empecé a reflexionar en el sentido de que creo que me encuentro en un santuario de maquis. Lo siento y lo reflexiono de diferente forma, ¿no? Me imagino a los maquis con sus trampas, con sus casetas hechas por allí y la verdad que lo siento de otra forma. Tú, como me imagino paseante habitual también del Monte Corona, ¿cuáles son tus reflexiones? Si alguna de esas reflexiones está traducida a la novela, está trasladada a la novela sobre la forma y maneras que se movían los maquis por ese lugar. Mira, yo creo que la historia en este caso vamos a hablar de Juanín, ¿no? Que fue el maquis que murió en el año 57, cuya venganza por la muerte del maquis fue lo que permitió tanto a Domingo como a Dubosky continuar su relación. El Monte Corona es un sitio, un altozano y un centro de comarca. Como sabéis, los maquis después de la guerra civil tuvieron sus periodos de mayor o menor expansión. Llegó un momento en el cual aquí en la montaña pues quedaban dos, que eran Juanín y Bedoya. Por ser no nativo, pero bueno, por tener muchas relaciones con comillas, siempre he conocido historias de Juanín, he conocido a personas que habían conocido a Juanín, que sería el último guerrillero. Una reflexión puede ser que para mí Bedoya no sería un guerrillero, porque Bedoya era una víctima de la posguerra, un apalizado. La Guardia Civil solía buscar a los maquis por medio de la gente que le afecta a los maquis, eran conocidos.
Y bueno, pues había muchos malos tratos con aquellas personas que se suponía que conocían a los maquis, ¿no? El que realmente se echa al monte por motivos políticos es Juanín, bajo mi punto de vista. Y Bedoya no se echa al maquis. Él no busca instaurar la República ni derrocar al régimen de Franco ni nada parecido, ¿no? Simplemente le pegaban y se escapó, según mi punto de vista, ¿no? Porque son temas que todavía son dolientes y puede haber familias que se sientan, bueno, dolidas. Aquí incluso en comillas, y gente prácticamente de nuestra edad. El Monte Corona está muy cerca de Comillas, está muy cerca de Ruilova. Juanín vivía en Ruilova, Juanín vivía en Udías, que son varios pueblos. Tenía una casa, un refugio que era una casa que se ve desde la carretera y que está justo en Canales, en el pueblo de Canales. Se movía por Loyola. Estaba centrado y podía. Me preguntas que qué es lo que refleja la novela en el sentimiento que yo tengo. Pues lo que refleja la novela en el sentimiento que yo tengo, creo recordar, más o menos, que yo escribía, que la historia de estos guerrilleros, de estos últimos guerrilleros, hubiera durado menos si el régimen, entonces en España, el régimen franquista hubiera sido menos vengativo con ellos. Creo que son cosas que se alargaron porque, bueno, un tema de posguerra que creo yo que no hubiera hecho falta hacer tanta sangre después de acabar la guerra. Bien. Se ha hecho mucha bibliografía, se han hecho películas sobre la historia de los maquis. Yo recuerdo una que es interpretada por Gades y Marisol, Los días contados, que dirige Manuel Gutiérrez Aragón, y que algunas de las escenas están rodadas en Comillas y también están rodadas en el Monte Corona. Era importante, era grande el movimiento de guerrilleros antifranquistas en la región, en la zona de Cantabria. Era grande, era importante en la zona de Cantabria, en la zona de Asturias, en la zona de León, en la zona de Zamora, en la zona de Granada, en la zona de Albacete, en la zona de Valencia, en toda España. Hubo una necesidad de refugiarse, aquellos que perdieron la guerra, y se lanzaron al monte. En España hay muchos montes y muchas montañas. Eso duró un tiempo que fue aquel preciso para que el Partido Comunista Soviético diera órdenes al Partido Comunista de España de que el maquis desapareciera. Y eso ocurrió porque la idea que existía, y hubiera sido bastante fácil, pero bueno, no se dieron las circunstancias apropiadas o el general tuvo la baraca que se le atribuye siempre, la suerte. La idea era que cuando acabara la guerra mundial, los aliados intervendrían en España y darían por finiquitado el régimen franquista. Entonces era la forma de luchar, la forma de esperar esa llegada podían ser los franceses y los ingleses, podían ser los franceses, los ingleses, los americanos, podían ser los americanos solos. No sé, cualquiera podía haber acabado con el régimen que había, incluso podía haberse dado el caso de otra sublevación militar, pero en este caso de militares en contra de Franco, ¿no? Durante muchos años los servicios de inteligencia ingleses y americanos intentaron que España geográficamente no se pusiera en manos de Alemania por temas geopolíticos, y cuando consiguieron que España no se iba a poner ya en manos de nadie, pues bueno, se quiso que se mantuviera aquí un sistema político muy acorde con la guerra o la posguerra, o mejor dicho, la guerra fría que estaba ya latente, ¿no? Por eso Franco continuó. Esa gente que se echó al monte, bueno, pues sí, existía con la necesidad de esconderse,
no les mataran, porque sabes que después de la guerra se dieron órdenes de... Se prometió un perdón que luego no se cumplió. Los soldados iban a sus casas y, bueno, pues algunos les acusaban. Bueno, son cosas que de no mencionar, de las de miedo de antes. Y aquello duró en unas zonas más y en otras zonas menos. Creo que en Lugo, quizá Lugo-Orense, hubo el último maquis, murió en el año 64. Aquí en Cantabria fue en el año 57. Juanín y Bedoya murieron en el año 57. Me parece que fue en abril y en noviembre, creo recordar. Hubo maquis todavía en Cataluña, que ya pasados esos años, pasados los años 50, se podían llamar maquis, se podían llamar movimientos de otra índole, no tenían el sentido ya de posguerra. Pero no fue una zona especial en Cantabria. En Cantabria hubo un señor que, bueno, duró más años de lo normal por lo que duraban entonces, ¿no? Y demás. Bueno, no sé si tienes algo más que preguntar, Tomás, o Daniel, algo más que contar. No, yo por mi parte ya he satisfecho todas mis curiosidades y bueno. Bueno, pues no, yo simplemente quería mencionar que antes del tema. Recomendar a todos aquellos que nos escuchen y nos vean que bueno, que es una novela para eso, para empaparse de historia, de una historia real, de una historia cierta y de una historia que una vez conocida pues no te va a dejar indiferente, porque bueno, es entre otras de las cualidades y de las características de la literatura de Daniel Irazu es esa. Yo lo que he leído, Cuentos de Días, Las playas de Tasio, Comillas 40 y 59, son lecturas que no te dejan indiferente. Yo lo que quería comentaros, recordar que antes de la pandemia íbamos por medio del club de lectura que tú entonces dirigías, Tomás, Sí. El Puente de los Ingleses. Íbamos a hacer una ruta literaria por aquellos sitios en los cuales aparecen personajes de la novela aquí en el entorno de Comillas, ¿no? Íbamos a ir a Udías, a toda la zona de Udías, a la zona del Monte Corona, a la zona de Rulova, sitios de Comillas también relacionados con la novela, la casa en la cual estaba refugiado Chomin, y bueno, pues no se pudo, bueno, ni se puede hacer, porque esto no acaba, esto es igual que aquella guerra, que no acaba nunca. Es una cuestión que no he echado en el olvido, que posiblemente no podamos llevar a cabo en lo que se dice un plan colectivo, pero yo soy muy, si tengo la oportunidad de echarme la novela debajo del brazo y pues con mi pareja, con algunos amigos y tal, y buscar esos lugares para leerlo. O sea que yo no lo he echado en el olvido. Yo, cuando esto esté un poco más normalizado, sí. En la anterior intervención que estuvo con nosotros Regina Carral y presentándonos su novela El Caracol, yo la propuse y la insté a que cuando efectivamente esto esté un poco más normalizado, que nos reunamos una pandilla de amigos, no muy amplia, para sentarnos con nuestras sillas de playa en el Alto del Caracol y leer algunos pasajes de su novela, concretamente los que ella describe, donde se está viendo los montes de Vanera, todos los montes que rodean los valles pasiegos. Se puede seguir haciendo, ya te digo, en plan colectivo a lo mejor no, pero yo pienso hacerlo en plan individual.
Siempre que dentro de lo que permita la ley, el número de grupo que permita la ley. Muy bien. Yo soy muy optimista y pienso que sí, que algún día se podrá hacer en grupo otra vez, plantearlo y poder disfrutarlo, ¿no? Y si no, bueno, pues lo haremos en un pequeño grupo. Bueno, llevamos 1 hora de programa. Yo os quiero agradecer a los dos bueno, pues el haber participado aquí en Un Cuarto Propio. A Daniel, sobre todo, porque se ha prestado a este programa con estas preguntas sobre su novela, que parece que estaba ahí en la estantería y que no la quitábamos el polvo. Y bueno, pues sí, hemos leído a Irazu, volveremos a leerle porque dentro de esta sección del programa nos gusta la buena literatura, tenemos esa costumbre, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, pues decir que si no han leído a Irazu, que lo lean porque, como dice Tomás, no te deja indiferente. Y bueno, dentro de nuestra estantería personal ya tenemos un libro más que es esta novela. Comillas 4059. Gracias. Bueno, yo un mes más, Carmen, agradecerte por haberme invitado a estar contigo en el Cuarto Propio, y a Daniel pues lo mismo, muy agradecido porque nos ha contado partes interesantes y partes íntimas de su forma de pensar y a la hora de escribir la novela. Sobre todo ha sido un placer. De su forma de escribir. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, Tomás. Hasta pronto. Nos vemos.